Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar aquí a dedicar un poco de tiempo para ti. Señor, te pedimos por nuestras familias, por cada uno de ellos, por su salud, por su bienestar, Señor, por su seguridad. Te queremos pedir que tú estés entre nosotros, Señor, que solamente se hable tu palabra y solamente se entienda lo que tú quieres que se entienda. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Ok. El tema de hoy es un tema común, pero al mismo tiempo algo interesante. Encontré algo interesante. El título es No tuvieron elección. Y estoy tomando 3 personajes inicialmente que voy a analizar. Como 2 de ellos lo hemos visto anteriormente, no me voy a detener en detalle con ellos todos. Esos 3 personajes son Sansón, del que nunca hemos hablado aquí, Samuel, del que sí hemos hablado, y Juan el Bautista, de quien sí hemos hablado. Entonces vamos a ver a qué yo me refiero con que no tuvieron elección. El número 6.1 dice así. Estoy usando la versión textual, la edición 4, la 4ª edición de la versión textual, porque tiene los términos más correctos. Y van a ver, yo les voy a explicar más adelante específicamente en qué palabras yo me concentré, en que sí en el original sí aparecen y en las traducciones se diluyen. Y era importante esas palabras. Vamos a comenzar con número 6.1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse a Yahweh, estará purificado lejos del vino y del licor. No beberá vinagre de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas, no comerá nada en cuanto proviene de la cepa vinícola, desde la semilla hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato, hasta que sean cumplidos los días por los que se consagró a Yahweh. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Yahweh. Fíjense que en el versículo 5 acabamos de decir que no pasará navaja durante los días que dure el voto de su nazareato. Por eso el versículo 13, brinco a algunos versículos, dice: esta es la ley para el nazareato. El día en que se cumple el tiempo de su nazareato, va a raparse la cabeza. Hay una serie de sacrificios, va a traer un cordero, etcétera. No eran importantes. Lo que yo quería hacer notar era que la conclusión del nazareato implicaba rasurarse la cabeza. Eso es lo que terminaba el nazareato. Entonces, vamos a ver 3 hombres que fueron nazareos desde antes de nacer. Y es muy interesante. Precisamente 3 hombres muy especiales que están en la Biblia. El primero fue Sansón. Está en Jueces 13.1. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en poder de los filisteos durante 40 años. Hubo entonces un hombre en Sora de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Yahweh se apareció a aquella mujer y le dijo: he aquí, eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre. Fíjense qué interesante. Moisés habla del nazareo por voluntad propia durante un tiempo. Sin embargo, este señor,
el ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, que en ese momento se personifica ante la mujer de Manoa, que es estéril, y le dice así, le dice, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Claro, eso fue un castigo que Dios le envía de 40 años, pero ya Dios decide que ya está bueno y empieza a liberarlo de los filisteos. No comerá, dice el versículo 14 del capítulo 13. De nuevo el ángel de Jehová se le aparece a la mujer de Manoa y le dice, no comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni licor fuerte, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le ordené. Wow, ordenó. Ahí va evidenciando a quién se refiere cuando habla del ángel de Jehová. Alguien con autoridad para ordenar. Brincamos al versículo 24 del capítulo 13 de Jueces. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón. Y el niño creció y Yahweh lo bendijo. Y el espíritu de Yahweh comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14, versículo 1. Bajó Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí comenzó Sansón a hacer lo incorrecto. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, por tanto, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tome mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Precisamente esa es la traducción que la versión que nosotros usamos elimina, porque es apetecible, dice, o es deseable. Sin embargo, la traducción literal es agradable a mis ojos. La misma traducción de Eva cuando vio el fruto y vio fruto que era agradable. Pero aquí es muy importante. Ok, ahora vamos al versículo 4. Dice, pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Yahweh, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Sansón pues bajó con su padre y con su madre a Timnat, y al llegar a las viñas de Timnat, he aquí un leoncillo salió rugiendo a su encuentro, y el espíritu de Yahweh vino sobre él, sobre Sansón. Dice, y lo destrozó como quien destroza a un cabrito, sin tener nada en su mano. O sea, ¿de dónde provino la fuerza de Sansón? Es que el espíritu de Yahweh vino sobre Sansón. No era que él era muy musculoso ni muy grande, era una persona común y corriente. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó pues y habló a aquella mujer y fue agradable a ojos de Sansón. Y después de algunos días volvió para tomarla y se desvió para ver el esqueleto del león. Y he aquí en la boca del león una colmena de abejas con miel. Y tomando la miel en sus manos, dice que la Biblia lo especifica, en sus manos, con sus manos, a un cadáver. Él no podía acercarse a cadáveres, a cuerpos muertos. Sin embargo, a él no le importó que tomara una mujer que no era de su raza, que estaba prohibido, ni le importó ir a ver ese león muerto y tomar de su cadáver miel. Y si prosiguió el camino comiendo hasta alcanzar a su madre y su padre, y les dio para que comieran, y no les explicó de dónde había tomado la miel de los restos del león, del cadáver, de un cadáver. Dice, brinco versículos, voy a lo que me interesa, para no hacerlo largo el relato. Pasan muchas cosas, esa mujer al fin y al cabo no se casa con él, se casa con otro, hay un lío, mata gente. Dice, él iba llegando a Leí cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro. Entonces el espíritu de Yahweh lo invadió. O sea, él es atacado por un grupo de filisteos. Dice, y él estaba amarrado en ese momento. Ya en esos momentos, es un intento de los filisteos por matarlo, porque él le había hecho mucho daño. Dice, y las hojas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado al fuego, y sus ataduras fueron desleídas en sus manos. Y hay una quijada de asno tirada, y extendiendo su mano la tomó, y con ella mató a 1000 hombres. Mató todo un ejército, él solo.
Es una fuerza mortal que le daba el Espíritu de Dios. Pero aquí pasa algo muy interesante. Dice, tuvo sed. Estaba debilitado, estaba completamente deshidratado. Y clamó a Yahweh. Bien, este loco, este individuo, le falla a Dios de esa manera, pero todavía tiene en su espíritu. Él sabe quién es Dios. Él sabe lo que ha pasado. Dice, y clamó a Yahweh diciendo, tú has dado esta salvación por mano de tu esclavo. Él reconoce que esa fuerza no provino de él, provino de Dios. Moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Porque estaba deshidratado, debilitado. Decía, si sigo deshidratado, me van a ganar. Dice, entonces Elohim partió la hendidura que hay en Leí y de ahí salieron aguas. Y cuando bebió, recobró su aliento y revivió, por lo cual su nombre fue llamado Elim Jacoré, la cual permanece en Leí hasta hoy. Y en los días de los filisteos juzgó a Israel 20 años. O sea, Sansón se convierte en juez de Israel, en una personalidad. Dice, Sansón fue encaminado a Gaza y viendo allí a una ramera, se llegó a ella. A una prostituta le gustó. O sea, está demostrando su naturaleza. A pesar de que, fíjense cómo él acaba de tener un episodio con Dios tan maravilloso. Él ha visto la mano de Dios en él. Él ha visto cómo él ha vencido a 1000 hombres. Y cómo Dios le provee agua por él pedírsela de una roca. Y aún así le falla a Dios de esa manera. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Soré llamada Dalila. Esa otra mujer, llaman 3 mujeres. Dice Jueces 16:16, sucedió que como ella lo apremiaba, ¿qué ocurre? Dalila es presionada por los Filisteos. Por los filisteos, ella era filistea, diciéndole que le iban a dar dinero si ella descubría el secreto de su fuerza. Ellos, como eran supersticiosos, suponían que la fuerza de él venía de un fetiche, de alguna brujería, de algo que no era Dios, evidentemente, algo que ellos podían obstruir de alguna manera. Y ella le preguntaba a Sansón constantemente, si tú me quieres, dime qué es lo que te da la fuerza. Y Sansón le decía siempre algo disparate. Y ella descubría que no era verdad. Pero dice aquí, y sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció hasta morir. O sea, se hartó de esa mujer insistiendo. Mujer resillosa, como goteja permanente en tiempo de lluvia. Así fue en este caso. Dice, por lo cual descubriéndole todo su corazón le dijo, jamás ha pasado navaja por mi cabeza, por cuanto he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, entonces se apartará de mí mi fuerza. ¿Qué error es de Sansón? Cometió varios errores. Dice, y me debilitaré y vendré a ser como un hombre cualquiera. Comete varios errores Sansón. Primer error, confiar en esa mujer. Él confía en ella. Él se lleva del hastío y confía en ella. Primer error. Segundo error, está con una incircuncisa, o sea, no es incircuncisa, claro, está con una mujer de una raza de incircuncisos, o sea, no era de su pueblo. Tercer error, él considera que su fuerza está en que no se ha rapado la cabeza. Su fuerza, él va relacionándola con su cabello. Y lo tercero es que él cree que es su fuerza, no la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces dice, cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, eso es lo que Sansón creía, en su superstición también, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Ella entonces lo adormeció de las rodillas. Quién sabe si también consumía alcohol, porque si él se atrevía a hacer de todo, ¿qué le impedía beber alcohol? Y si enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Y ella exclamó, Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo, como otras veces saldré y seré librado. Pero no sabía que Yahweh se había apartado de él. No fue que me quitaron el pelo y perdí la fuerza. No. Yahweh
se había apartado de él. Entonces, ¿qué ocurrió? Así pues los filisteos lo apresaron, le arrancaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Luego lo subyugaron con 2 grilletes de bronce y tuvo que moler en casa de los encarcelados. Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y regocijados de gran manera dijeron: nuestro Dios entregó a nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decían: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al que devastaba nuestro territorio y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré en ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí, y sobre las azoteas había como 3,000 hombres y mujeres, observando la burla de Sansón. Sansón entonces invocó a Yahweh y exclamó: Yahweh, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerza, solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y palpando Sansón los 2 pilares centrales en que descansaba el templo, fue fortalecido. No fue que la fuerza vino porque le creció el pelo. Fue fortalecido sobre ellos, uno a su mano derecha y otro a su izquierda. Y exclamó Sansón: muera yo con los filisteos. Y empujando con fuerza, el templo cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro, de modo que fueron más los que mató al morir que los que había matado en vida. Ya que fueron más de 1,000. Había 3,000 gente ahí, en las azoteas nada más. Pero fíjense qué grande lo que acaba de pasar. El tipo, en medio de su humillación, se da cuenta que ha faltado a Dios. Dios lo ha llevado a lo más profundo. Él era libertino. Aquí yo saco algunas conclusiones, se las dejo aquí. Dice, pero lo primero es que su poder provenía de Dios, nada del pelo, evidentemente. Actuó libre de toda regla. Él no le importó ni que fuera israelita, ni le importó su voto nazareo. Se llevaba de los deseos de sus ojos. Venció a muchos, pero lo vencieron su pasión, y pagó el precio de su debilidad. ¿Con qué pagó? Con su libertad y con sus ojos. Precisamente. Por eso quería ese versículo. Porque él se llevaba de lo que sus ojos le decían. Precisamente de sacarlos. Dios lo dejó cuando el último vínculo fue quitado. El último vínculo que quedaba entre él y Dios era el pelo. Era lo único que él no había fallado del voto nazareo. Y en ese momento es roto el vínculo, porque él inclusive pone su confianza en el pelo y se la quita a Dios. Estilo lo que hizo Moisés cuando la vara. La misma situación. Por un momento él creyó que el poder estaba en su pelo. Y dice que Yahweh lo dejó. Entonces, ¿qué ocurre? Él era santo desde el vientre de su madre, pero Dios no dice que él iba a dejar nunca de ser santo. Era una permanencia. Él fue santo hasta su muerte. ¿Por qué? Porque era dedicado a Yahweh desde el vientre de su madre. Y fíjense, él demuestra su verdadera naturaleza al final, cuando él clama a Dios. Dice: dame fuerza solo esta vez, oh Elohim. Y él reconoce cuál es el verdadero origen de su fuerza, que es Dios. Y hace lo que él tenía que hacer: matar filisteos. Lamentablemente estaba ahí para liberar al pueblo de Israel, y ahí hizo una gran batalla, aunque él pereciera. Ese es el primer nazareo que vimos. Y fíjense qué interesante: desde el vientre de su madre fue seleccionado. Era estéril. Dios da a ese hijo, Dios lo compromete, Dios lo usa y acaba en los caminos de Dios como quiera. Por más que pataleó, llegó a Dios. Viene Samuel ahora. Ustedes saben la historia de Ana, la hemos dicho aquí. Ana no tenía hijos,
y sufría por eso y estaba en el templo. La confundieron con que estaba borracha y sin embargo ella lo que estaba era orando. Y dice primera de Samuel 1:10, Ana, a ella, con amargura de alma, suplicó a Yahweh llorando efusivamente e hizo un voto diciendo: oh Yahweh Sebuá, que significa Dios de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor, ni pasará navaja por su cabeza. O sea, será nazareno. Desde antes de nacer ya lo comprometió, hasta el fin de su vida. Primera Samuel 1:27. Ya cuando ella queda embarazada, dice: por este niño rogué, Yahweh me otorgó la petición que le pedí. También yo lo cedo a Yahweh. Todos los días que viva será de Yahweh. Qué interesante. De nuevo una mujer estéril pide un hijo a Dios. Dios le concede un varón con mucho propósito, porque Samuel fue alguien muy especial para el pueblo de Israel y alguien a quien Dios usó grandemente. Ahora vamos para el tercer nazareo, Juan el Bautista. Aunque nosotros lo calificamos en el Nuevo Testamento, de hecho pertenece al Viejo Testamento porque todavía Jesucristo no había muerto. Por lo tanto, los tres son antes de la muerte de Jesucristo, son del Viejo Testamento. Dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo: no temas a Zacarías. Zacarías era sacerdote y le tocaba ofrecer en el servicio. Se rifaba y a él le tocó, y él y su mujer eran justos y no habían tenido hijos. Nosotros habíamos hablado de él en algunas ocasiones, y cuando él estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo realmente, dice que él se le aparece un ángel y el ángel le dice: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Magnífico, o sea, increíble. Este niño desde antes de nacer también viene comprometido con Dios de una manera tan especial, y dice lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel volverán al Señor su Dios e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Fue algo impresionante. Estamos viendo 3 casos de 3 hijos que fueron nazareos. Fíjense qué interesante. Estos 3 personajes de las Escrituras tienen cosas en común. Primero, su madre era estéril de las 3. Acuérdense cuando hablamos del estudio de las 7 mujeres estériles. Estas son 3 de esas 7 precisamente. Ninguno podía tener hijos. Dios le da hijos, pero Dios le da esos hijos y se los compromete en los 3 casos. Dios le da hijo varón, le pertenece a Dios. Sus hijos nacen comprometidos a Dios. Los 3 son nazareos desde su nacimiento hasta su muerte. No tuvieron elección. Ninguno de los 3 eligió ser nazareo, ninguno de los 3. Los 3 fueron comprometidos desde el vientre. Y miren qué interesante. Uno quiso llevar una vida desordenada, pero como quiera tenía una relación especial con Dios. Dios se manifestaba en él, y al final, aunque él en parte paga las consecuencias de sus errores, restablece su relación con Dios y muere con Dios en su boca. Ahora viene Samuel. Desde el principio al fin fue con Dios. Nunca titubeó. Ese hombre no fue a la derecha ni a la izquierda. Fue un hombre de Dios desde el principio al final. Y tenemos Juan el Bautista, que no tiene la suerte de Samuel de llegar viejo a anciano. Es decapitado, es degollado, pero sin embargo también es nazareo. Yo veo en estos 3 individuos 3 prototipos de cristianos.
¿Qué es un cristiano sino un nazareo? Alguien que está comprometido con Dios desde antes del nacimiento. Y hay cristianos que llevan una vida santa. Otros que son locos viejos y sin embargo se encaminan. Aunque sea al final se encaminan. Aunque tengan que dar tropezones. Aunque el Señor tenga que darle la patica. Y hay otros que van a tener que sufrir por su fe. Y ahí están representados los tres. En estos tres niños que no eligieron. Vamos a seguir viendo. Dice, pero hay más personas en la Escritura que no tuvieron opción en algún momento de su vida. Por ejemplo, Moisés. Cuando en la zarza ardiendo, Dios le habla a Moisés. Dios no le ofrece opciones a Moisés. Cuando Moisés quiere zafarse, Dios le resuelve todo y le pone a Aarón a que hable todo lo que tú quieras, pero tú vas ahí, vas allá de Faraón. Y Moisés no tiene opción. Y a partir de ahí ya Moisés tuvo que seguir todo el trayecto de Dios. No, ya no estoy hablando de Nazaret, ya estoy hablando de personas que no tuvieron opción. Jonás fue Nínive o Nínive. Jonás no tuvo opción, hemos hablado de Jonás. Dios le dijo, tú vas para Nínive. El tipo cogió al revés y tú vas para Nínive. Y tuvo que ir a Nínive. No tuvo opción. Saulo de Tarso. Saulo era un tipo que su religión era un tipo cumplidor de sus creencias y de sus principios hasta la muerte. Y si tenía que matar por su creencia, mataba, no me importaba. Así era a Saulo de Tarso. Sin embargo, se le apareció en el camino una luz. Dice Hechos 9:3. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow. No hay opciones. Tú vas a recibir órdenes. Punto. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Pablo estaba ciego antes de que esa luz se le apareciera en el camino a Damasco. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo la luz que era Cristo. Estaba ciego antes. No fue ahí que él quedó ciego. Y así le pasa a muchos cristianos que tienen el Cristo adelante, que tienen el mensaje cristiano adelante y se aferran a una religión, a una tradición. Porque esta fue la religión en la que yo nací, porque esta fue la religión que mi mamá me enseñó, esta fue la religión de mi abuelita, te aferras a una religión y te conviertes en un Pablo, cieguecito. Que ojalá Dios se te aparezca del camino a Damasco y te trague y te deje ciego, pero al final te deje ver su luz, como ocurrió con Saulo. Vamos a regresar otra vez a los que tampoco tuvieron elección. ¿Quiénes no tuvieron elección? Los apóstoles. Dice Jesús en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Ellos eligieron a Jesús, no. Mismo Jesús dice, yo fui que lo elegí a ustedes. Esos fueron los apóstoles, pero también los discípulos. Jesucristo dice acerca de ellos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tienen opción ellas? No. ¿Se van a salir de la mano de él? No. ¿Vinieron por su cuenta? Él les llamó, oye mi voz, me siguen. No hay opción. Los cristianos en general, dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Wow, ¿qué significa predestinación? Que antes de nacer, ya el Señor había hecho un voto de nazareno contigo. Igual que pasó con Sansón, igual que pasó con Samuel, igual que pasó
¿cuál fue el tercero? Juan. Con Juan el Bautista. Asimismo, ellos no tuvieron elección, así mismo que el cristianismo no tiene nada de extraño lo que pasa con el cristianismo. Dice, imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. En otras palabras, el Señor, antes de tu nacer, sabía que tú te ibas a salvar. El Señor te eligió antes de tu nacer, como le pasó a esa gente. Y Él dice, a los que predestinó, a esos llamó. O sea, si tú eres de los hijos de Él, te va a llamar. Y tú vas a oír la voz de Él y vas a responder. Y cuando hagas esa respuesta, Él te va a justificar. Y dice aquí que te glorificó. Aún la gloria no ha llegado. Pero sin embargo, ya Pablo lo menciona como un hecho o acontecido. Dice Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido entre nosotros, sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, de su regalo gratuito. Dice Efesios 1:8, Él ha hecho abundar, el que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora bien, vamos a concluir. Si tú eres hijo de Dios, oveja de Jesucristo, no tienes elección. Simplemente, tú no tienes elección. Dios nos consagra desde el vientre de nuestra madre y hace un tipo de nazareato con nosotros, desde antes de nacer y hasta la muerte. No hay intermedio. Tú puedes ser como Sansón. Fíjense que no tuvo expiración. Aún Sansón pataleó y al final cumplió su misión. No es una excusa para hacer lo que tú quieras. Tú dices, wow, soy salvo, déjame hacer lo que yo quiera. Podrías terminar en cadenas y sin ojos, como terminó Sansón. El final depende de Dios, pero tú debes cuidar el camino que eliges para llegar. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que has dejado en nuestros corazones en este mensaje. Profundízalo, Señor, y que haya fruto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.